Así que si puedes ir abriendo tu Biblia en Efesios 1. Hoy vamos a ver esta nueva carta donde Pablo escribe a los creyentes de Asia Menor. Y voy a explicar un poco eso ya. Algo lo mencionamos la semana anterior, pero solo como una abrebocas, esta carta es sumamente práctica. De hecho, sus últimos 3 capítulos son muy prácticos, cómo obedecemos la doctrina y la teología, pero los primeros 3 capítulos ponen una base teológica enfocada en quién es el Señor, en quién es nosotros, en quiénes somos nosotros, la salvación y doctrinas. Probablemente un pasaje doctrinal muy conocido y muy difícil está en el capítulo 2, cuando hablamos de la elección de Dios. Para muchos cristianos eso es algo totalmente nuevo, pero Pablo lo explica ampliamente en esta carta, así que como creyentes queremos estudiarlo. Y todas estas bendiciones, todas estas riquezas de conocer el plan de Dios y la voluntad de Dios están en esta carta. Así que nos da mucho ánimo poder empezar esta nueva carta. Hoy vamos a leer y estudiar los primeros 2 versículos. Así que si me acompañas a Efesios 1, versos del 1 al 2, vamos a ver hoy este pasaje que empieza presentándose Pablo. Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, si te das cuenta, acá tenemos 3 elementos muy típicos de una salutación o de una introducción del Nuevo Testamento. Tienes el autor de la carta, es Pablo, se presenta, se identifica. Luego tienes los receptores de la carta, a los santos y fieles en Cristo. Y luego tienes el saludo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que vamos a estudiar estos 3 elementos el día de hoy, no sin antes pedirle al Señor que nos ayude y nos guíe y sea Él nuestro maestro el día de esta mañana. Así que vamos a orar. Padre y Señor nuestro, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos lleva a la luz, nos guía, Señor. Nos trae sabiduría, nos permite conocer tu voluntad, nos permite distinguir la verdad del error. Tu palabra es suficiente, tu palabra es poderosa, Señor, para abrir nuestro entendimiento. Y queremos conocerte más a través de ella. Queremos producir un corazón que te adore y que se deleite en exaltar tu nombre, Señor. En meditar en tus verdades nos queremos gozar, queremos que sea más valioso que el oro para nosotros, Señor, tu palabra. Padre amado, todo esto está en nuestro corazón y te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Así que, como sabes, vamos a estudiar este pasaje y lo vamos a empezar hoy. El plan es ir avanzando a través de esta carta. 6 capítulos que son de mucha instrucción. Como te dije, y quiero que tengas esto en mente, la carta se divide muy claramente en 2 partes. Los primeros 3 capítulos es una base doctrinal o una base de instrucción teológica, si quieres llamarlo así. Hay mucha doctrina, hay mucha teología envuelto en los primeros 3 capítulos. Y luego, cuando vas al 4º capítulo, empieza una sección más práctica. Si tú miras el capítulo 4, cómo empieza, solo como referencia, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, ¿no? Empieza a hablar de cómo debes vivir. Os ruego que andes, es una imagen, es un símil para vivir. Es la forma en que te mueves, es la forma en que vives, como es digno de aquel que te ha llamado, ¿no? De la vocación con que fuiste llamado. Ya en el capítulo 2 habló del llamamiento, de la elección. Cristo nos ha llamado, así que dice, quiero que vivas de acuerdo a esa doctrina. Así que si te das cuenta,
lejos de que la doctrina sea algo simplemente académico, algunos tienen esa idea de que, la teología y la doctrina está bien para el seminario. La doctrina y la teología está bien para los que escriben libros y los académicos y a lo mejor los pastores. Pero la respuesta que vemos en la Biblia es: la doctrina es parte vital de la vida del creyente. ¿Por qué? Porque la doctrina nos enseña cómo vivir. La teología, nuestra percepción de quién es Dios y de su palabra, va a dictar cómo vivimos. Así que es importante estudiarla. Dios la ha preservado en su palabra precisamente para que nosotros seamos moldeados por ella. Si te das cuenta, y es algo que es constante en Pablo hace esto en Romanos también, por ejemplo, y vemos que es constante en Pablo, de que primero da una base de doctrina y luego te dice, y ahora debes vivir así, ¿no? Debido a esta verdad, ahora debes vivir de esta forma. Así que lo que quiero que veas es que la doctrina es práctica. La doctrina es obediencia, la doctrina es la forma en que vivimos. Eso dictamina la forma en que obedecemos al Señor. Ahora, volviendo a Efesios 1, nuestro pasaje de hoy, ya sabes, los versos del 1 al 2, parecen sencillos, pero hay mucho dentro ahí todavía. Primero encontramos quién es el autor. Pablo es el autor. Recuerda que esta carta está muy conectada con Colosenses y Filemón. ¿Por qué? Porque se escriben mano a mano. Se escriben en el mismo periodo. Pablo está preso, es su primer encarcelamiento. Solo como repaso, porque esto ya lo hemos dicho, pero el libro de Hechos nos muestra la vida de Pablo en cierta medida. Primero, los primeros capítulos de Hechos hablan de Pedro y luego transiciona a Pablo y ves la mitad del libro de Hechos hablando de Pablo al final. Y el libro de Hechos nos habla de los viajes misioneros de Pablo, nos habla del primer encarcelamiento de Pablo. El libro de Hechos termina y Pablo está encarcelado en su primer encarcelamiento. Este primer encarcelamiento que hemos dicho era más tolerable, era una especie de encarcelamiento político, podríamos llamarle. Pablo no estaba con todos los presos juntos, sino que él estaba en una casa alquilada, sí, con un guardia, sí, limitado de salir, pero estaba en una posición mucho más conveniente. Podía recibir visitas, podían acompañarle, podía escribir cartas. De hecho, escribe varias cartas desde la prisión. Así que esta primera prisión es mucho más tolerable y Pablo tiene la esperanza de salir pronto. Recuerda que cuando le escribe a Filemón le dice, voy a ir pronto a verte, ¿no? A diferencia de algunos años después, su segundo encarcelamiento, cuando escribe, por ejemplo, segunda a Timoteo, que es la última carta de Pablo, él le dice a Timoteo, ya me despido, ¿no? Mi hora ha llegado, he peleado la buena batalla, se está despidiendo, él ya no tiene la esperanza de salir, él sabe, el Señor me va a llamar a casa, ya estuvo. Entonces, vemos esa distinción entre el primer encarcelamiento de Pablo y el segundo encarcelamiento, y en este primer encarcelamiento es cuando él escribe esta carta que conocemos como Efesios o a los Efesios, pero también escribe Colosenses y Filemón. ¿Cómo conectamos estas cartas? Bueno, porque el que lleva las cartas se llama Tíquico. Pablo está en Roma preso y estas iglesias a las que Pablo escribe están en Asia Menor. Al otro lado, un camino largo de recorrer. Pero Pablo envía estas cartas por medio de un siervo fiel, un amigo de Pablo, un compañero de Pablo en el ministerio que se llama Tíquico. Ustedes lo conocen. Se menciona en Colosenses, pero también se menciona en Efesios. Si miras Efesios capítulo 6, solo como referencia, ahí en Efesios 6:21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. De nuevo,
Aquí Pablo menciona que esta carta, es decir, la carta a los Efesios, que conocemos, fue llevada por Tíquico. Pablo les dice, por eso envié a Tíquico, para que les traiga esta información acerca de mí. Y también en Colosenses sabemos que Pablo envió a Tíquico, es decir, el mismo viaje llevó la carta a los Colosenses y por consecuencia la de Filemón, es la misma iglesia. Entonces tienes que Tíquico llevó estas 3 cartas, Efesios, Colosenses y Filemón. Y luego tenemos que están en la misma región, la región de Asia Menor. Y ya vamos a hablar un poquito del lugar, pero entendemos que estas cartas están conectadas, mismo contexto, probablemente una cultura muy cercana, están alrededor, entre Colosenses y Éfeso hay alrededor de poco más de 100 millas de distancia, es decir, no está tan lejos, y hay muchas iglesias mucho más cerca en toda esa región. Recuerda que Apocalipsis menciona 7 iglesias de Asia Menor y no menciona Colosenses, no menciona Hierápolis, pero Pablo en Colosenses menciona Hierápolis, menciona la Odisea, que sí es mencionada en Apocalipsis. Entonces entendemos que hay varias iglesias en esa sección o en esa región, iglesias que Pablo ha plantado. Solo para darte un poco de contexto, Pablo pasó, según Hechos, Pablo pasó en su segundo viaje misionero por la región de Asia Menor, y todo indica que Aquila y Priscila, dos amigos de Pablo, quedaron en Éfeso después que Pablo a lo mejor plantó la iglesia ahí, o simplemente dejó a Aquila y Priscila y los dejó a cargo de esa iglesia. Pero en su tercer viaje misionero, Pablo regresa a Éfeso y se queda por un periodo mucho más largo ahí, casi 3 años, desde donde está entrenando hombres y enviándolos a plantar iglesias en la región de Asia Menor. Uno de esos hombres, entendemos, es Epafras, que luego se movió a Colosas y plantó la iglesia que conocemos en Colosas, ¿no? Entonces, de nuevo, si te das cuenta, ¿de dónde sacamos la idea de un seminario? ¿No? Algunos dicen, no, ¿para qué hay que ir al seminario? Si, no vemos eso en la Biblia. Bueno, sí vemos eso en la Biblia. Pablo reunió un grupo de hombres por un periodo de 3 años, los entrenó en la palabra y luego los envió a plantar iglesias a donde Pablo no podía llegar. Recuerda que Pablo le dijo en Colosenses, no he visto sus rostros, ¿no? Él no los conocía. Él no los había visitado personalmente, pero quería ir. Así que de nuevo, Pablo vemos, entrena a hombres para el ministerio, hombres capacitados, hombres llamados por el Señor, los entrena teológicamente, doctrinalmente, ministerialmente, cómo hacer ministerio, y luego los envía a plantar iglesias. Y era un entrenamiento duro. Pablo se reunía en las tardes con este grupo en una escuela. De hecho, se menciona que el dueño de la escuela se llama Tirano, y siempre que escucho eso, me imagino cómo habrá sido ese rector, ¿no? Ese director de escuela que se llama Tirano. No haber sido fácil, pero Pablo prestaba o alquilaba, no hay mucho detalle ahí, pero o prestaba o alquilaba la escuela cuando no se estaba usando para usarla como centro de entrenamiento y enviar a otros a predicar y a plantar iglesias. Así que este es el contexto un poco de Asia Menor, de esta región. Una región muy idólatra. En Éfeso específicamente había un gran culto que ustedes probablemente han oído en Hechos, el culto a Diana de los Efesios. Era todo un movimiento gigante, eran muy, podríamos decir, si vale la palabra, eran muy devotos a Diana de los Efesios. Casi lo matan a Pablo, ¿no? por predicar la verdad. Habían hombres que se dedicaban a hacer estatuillas, era todo un sistema económico incluso alrededor de este gran templo pagano que quedaba en Éfeso, donde habían muchas prácticas feas, ¿no? Pablo les va a decir, no os embriaguéis. Ellos pensaban
que por medio de caer en pecados estaban agradando a su deidad, ¿no? A esta deidad pagana. Y Pablo les dice, hey, el Dios verdadero no los quiere esclavos del pecado, el Dios verdadero los quiere libres del pecado, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, Pablo tiene mucho que instruir en esta región, es una región difícil, si podemos llamarle así. Por eso Pablo probablemente deja a Aquila y Priscila en su segundo viaje misionero y luego él mismo pasa mucho tiempo ahí. Así que es interesante, Pablo se presenta acá como apóstol de Jesucristo. Si observas en Efesios 1, Pablo se presenta de esta manera: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Simplemente es la forma habitual en que Pablo se presenta. Pablo lo hace también en Colosenses, lo hace en 2 Timoteo, lo hace en 2 a los Corintios. Y la respuesta de esto es que había mucha gente dudando de Pablo. Ya ves que Pablo tenía esta fama, y podríamos decir, en un sentido era entendible que la gente decía, oye, ¿él no perseguía a la iglesia? ¿Él no perseguía a los cristianos? ¿Él no estuvo cuando mataron a Esteban? ¿No será que se está disfrazando de cristiano para entrar en medio de nosotros y saber dónde nos reunimos y saber en qué horario nos reunimos y saber cuántos somos y luego meternos a prisión, a la cárcel? Había muchas personas que todavía tenían esta, podríamos decir, duda acerca de Pablo. Por eso Pablo se presenta con sus credenciales y de nuevo, esto no es orgullo de Pablo, no es que Pablo está diciendo, hey, yo soy algo especial y debes obedecerme. No, porque cuando leemos el resto de la carta, sabemos que Pablo dice, yo soy el menor de todos los creyentes, yo soy el menor de todos los apóstoles, yo no merezco ser llamado apóstol. Entonces, lejos de pensar que Pablo está siendo orgulloso y diciendo, tienes que llamarme así, si no, no puedo contestar tu saludo, Pablo simplemente está diciendo, el Señor me llamó a este ministerio, ¿no? Está diciendo, el Señor me transformó. Soy un apóstol. Apóstol es la palabra común para enviado. Soy un enviado y cualquiera puede ser enviado. El asunto es que Pablo era un enviado del Señor Jesucristo. Es apóstol, un enviado especial de Jesucristo por la voluntad de Dios. No fue algo que Pablo buscó. Tú sabes la historia de Pablo. El libro de Hechos nos cuenta, él estaba camino a Damasco y él estaba rumbo a perseguir cristianos. Esa era su misión. Él no estaba buscando a Dios, él no estaba buscando la verdad. Él odiaba a los creyentes porque desde su fariseísmo ellos eran malvados, eran herejes. Estaban mintiendo acerca de Jesús, ¿no? Están inventando cosas acerca de Jesús. Hasta que se encontró con Jesús, camino a Damasco, ¿no? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? Y Pablo ahí entiende, el equivocado soy yo, ¿no? O sea, ellos están diciendo la verdad, el equivocado soy yo. Y desde entonces el Señor le llama como un ministro especial para llevar el evangelio a los gentiles. Y por gentiles, la Biblia usa este término para hablar de los que no son judíos, ¿no? La Biblia el Nuevo Testamento divide en judíos y gentiles. Así que gentiles son todos los que no son judíos. Y esto es fácil de ver tal vez para nosotros, pero dentro del Nuevo Testamento es un asunto grande. Es un asunto grande que incluso lo trata brevemente en la carta. Lo vamos a ver más adelante, pero Pablo les dice, hey, Dios tiene un plan de salvación para los gentiles. Y eso para los judíos era impensable. Era como, ¿qué? ¿De verdad? ¿Es cierto? No solo los judíos pueden amar a Dios, ahora hay un camino también para los gentiles, los que no son judíos. Esto fue algo sorprendente para ellos. Y Pablo fue aquel hombre llamado a predicar este evangelio principalmente entre los gentiles. Y solo para aclarar, algo que una vez me aclaró un profesor del seminario, es que algunos piensan que a Pablo le cambiaron el nombre,
que antes se llamaba Saulo y que luego se llamó Pablo. Hay algunos personajes bíblicos a los que en la Biblia se ha cambiado el nombre, pero no es el caso de Pablo. Él no tuvo un cambio de nombre. El asunto con Pablo es que ya ves, cuando él se presentaba entre judíos, su nombre era Saulo, que venía de Saúl, ¿no? Del rey Saúl, un nombre muy arraigado en la cultura judía. Pero como su ministerio fue entre gentiles, la pronunciación o la escritura griega ya no era Saulo, sino Paulos, ¿no? Al traspasarlo al griego. Entonces, él no tuvo un cambio de nombre, no es como que tenía un nombre y ahora tiene otro, es que la forma léxica de su nombre entre el hebreo y el griego es diferente, ¿no? Entonces, de Saulos pasó a llamarse Paulos en el griego y nosotros en español le llamamos Pablo. Pero él no tuvo un cambio de nombre particularmente, no hay algo especial en eso. Pero lo que sí hay especial es su cambio de vida, ¿no? Él fue otro hombre y vemos que fue llamado especialmente por el Señor Jesús a predicar la palabra. Ahora, quiero mostrarte esto, y esto es interesante, muy interesante. ¿Recuerdas que la semana pasada, cuando terminamos de estudiar Colosenses, recuerdas que dijimos que Pablo, y esa es la razón por la que estamos aquí en Éfeso, pero en Colosenses 4, Pablo termina y le dice a los colosenses, hey, cuando terminen de leer esta carta, lean la otra, ¿no? La que está en la Odisea. Y eso lo menciona en Colosenses 4, al final, Colosenses 4 al final, verso 16 particularmente, si luego lo quieres revisar. Pero 4:16. Pero luego, ¿cómo sabemos entonces o cuál es la conexión entre esa carta que Pablo menciona y la carta a los Efesios? Bueno, déjame explicarte. Hay varias cosas que son muy interesantes aquí. Primero, Tíquico llevó 3 cartas, ¿no? Colosenses, Filemón y esta, ¿no? Efesios. La que conocemos como Efesios, al menos. Y entre los estudiosos del idioma y de los comentarios bíblicos está este debate en el sentido de que hay cierto estudio acerca de quién realmente estaba esta carta destinada, quiénes realmente tenían que recibir esta carta. Porque, déjame decirte algo, si tú tienes la Biblia de las Américas, ya ves que hay varias versiones de la Biblia y no sé si para todos esto es familiar, pero una breve referencia es, ya ves, la Biblia no fue escrita en español. La Biblia que tú tienes, o sea, Pablo no sabía español, no escribió español. Pablo manejaba, el Nuevo Testamento se escribe en griego común, griego koiné, el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento se escribe en hebreo y una pequeña parte en arameo. Entonces, lo que tenemos acá, si te das cuenta, es que los escritos originales fueron en otros idiomas y luego aún esos escritos fueron copiados, si podríamos llamarle, copiados, haciendo copias, muchas copias dentro de los siglos venideros, de los siglos que siguieron a los eventos que Pablo menciona acá. Pero eventualmente, cuando la Biblia se llevó al español, hay varias versiones. Tenemos la Biblia de las Américas, tenemos la Reina Valera, incluso la Reina Valera ha tenido varias ediciones. ¿A qué quiero decir o qué quiero llegar? Que es bueno a veces comparar versiones y poder ver, cómo esta versión tradujo este pasaje y cómo esta otra versión tradujo este pasaje, y podemos tal vez tener una idea más cercana de qué está pasando. Si tú miras la Biblia de las Américas, aquí en Efesios 1 vas a encontrar una nota al pie que dice que en los manuscritos más antiguos no se encuentra la parte que dice en Éfeso. La parte que dice en Éfeso no la encuentras en los manuscritos más antiguos. Eso fue
hasta el año 200 después de Cristo no estaba esta frase, y algunos presumen entonces que simplemente luego le añadieron esta determinación o esta destino en Éfeso, porque Éfeso era la ciudad más prominente de Asia Menor. Entonces, debemos entender esto. Es interesante, cuando tú lees Colosenses, tú lees y Pablo está, aunque nunca los vio, Pablo les está diciendo, hey, dile a Arquipo que sea un fiel ministro, ¿no? Saludos, los hermanos de acá les saludan, saluda a todos allá. Cuando ves a Filemón, cuando ves la carta a Filemón, Pablo le está diciendo a Filemón, hey, voy a ir pronto a verte, Filemón, cuida a Onésimo y saluda a los hermanos y sé del amor que tienen ustedes, etc. Entonces, gente que Pablo nunca ha visto, Pablo es muy familiar y es muy cercano. Y cuando Pablo escribe a Éfeso, en teoría, donde estuvo haciendo ministerio día y noche por 3 años, no saluda a nadie, no hay un mensaje personal para nadie, no hay nadie en específico a quien Pablo le tenga algo que decir. El sabor de la carta en general es bastante, podríamos decir, en el buen sentido, impersonal. No está como dirigido específicamente a alguien. Y la respuesta a eso es que entendemos que el deseo de Pablo era que esta carta circule por Asia Menor, por las iglesias de Asia Menor. Ya ves que dijimos, Apocalipsis menciona al menos 7 iglesias en Asia Menor y no menciona otras que sabemos que estaban ahí en esa región. Así que entendemos, habían varias iglesias y todo apunta de que y de nuevo, hay unidad en los comentarios bíblicos en que esta carta tenía el deseo de ser, o tenía la intención de ser circulada a través de las iglesias. Y eso corresponde con Colosenses, porque Pablo les dice, después de leer esta, lean la otra, ¿no? Y esta es la otra, todo indica, y el deseo de Pablo era que circule la carta por las iglesias de Asia Menor, es decir, que la vayan pasando, ¿no? Que la vayan leyendo y la vayan intercambiando con las demás iglesias de Asia Menor. Así que eso explica que la carta tenga este sentido más general y que establezca doctrinas que todo creyente necesita. Por eso yo titulé este sermón una carta para creyentes, ¿no? Y no quiero que le cambies el nombre a tu carta, no tienes que dejar de decirle la carta de Pablo a los Efesios, es como tradicionalmente la conocemos. No hay nada de malo en eso, porque sí, la carta era para Éfeso, pero también era para Colosenses, y también era para Hierápolis, y también era para la Odisea, y era para todo creyente en Asia Menor. Y principalmente la ciudad más prominente, más grande, dicen que probablemente 250,000 personas, era Éfeso. Así que probablemente es donde la carta fue más conocida y eventualmente se la asoció con esta ciudad. Pero eso no cambia en realidad el sentido de la carta, ni la doctrina de la carta, es simplemente más claridad, podemos tener más precisión de saber exactamente qué pasó ahí, ¿no? Así que de nuevo Pablo, y eso explica un poco por qué Pablo siente la necesidad de presentarse como apóstol de Jesucristo y establecer sus credenciales apostólicas, porque ve esta necesidad de afirmar a todo creyente quién es Él. Y no solo eso, si tú miras Efesios 1, si tú miras más abajo en Efesios 1, es interesante porque Pablo dice, verso 15 de Efesios 1, Pablo les dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor. Tú dices, habiendo oído de vuestra fe en el Señor. Pablo, tú estuviste ahí 3 años. ¿Cómo que yo he escuchado de ustedes? No hace mucho sentido. Si te das cuenta, si Pablo estuvo viviendo ahí, enseñando ahí día y noche, ¿cómo es que le dijera a los efesios, yo sí he escuchado de ustedes? No, tú estuviste ahí 3 años, día y noche.
no hace mucho sentido. Pero si entendemos, esta carta es para todos los creyentes de Asia Menor, incluido Efesios, pero para todos, pero más un rango más extenso, es decir, para todos. Bueno, eso hace sentido porque Pablo no ha visto a todos los creyentes de Colosas, de Hierápolis, de la Odisea. Entonces Pablo dice, hey, no los he visto, pero estoy orando por ustedes, los conozco, he escuchado de ustedes, ¿no? Básicamente. Entonces, solamente quiero darte como una perspectiva más clara de qué está pasando aquí. Nosotros le vamos a seguir llamando Efesios, es como la conocemos, pero quería que ustedes tengan esa perspectiva de qué está pasando en estos versos y por qué, si tienes una Biblia de las Américas, dice una nota en los manuscritos más antiguos, en Éfeso no está. No quiero que tú leas eso y dices, uy, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Cómo que no está? Bueno, esa es la explicación, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos ya el autor de la carta, es Pablo, quien es un apóstol enviado del Señor Jesucristo, específicamente, no por voluntad de Pablo, sino por el llamado soberano del Señor, que lo interceptó cuando él no lo estaba buscando. Este es el autor y tenemos a quién está dirigido. Está dirigido a los santos y fieles en Cristo Jesús. Santos es un término común en el Nuevo Testamento para hablar de creyentes. Santos y fieles en Cristo Jesús son aquellos que han sido rescatados por Cristo, son aquellos que han sido renovados por Cristo Jesús, no importa dónde tú estés. No importa cuál es tu contexto, no importa el idioma que hablas, no importa dónde vives. La pregunta es, ¿el Señor Jesús te ha rescatado? Si el Señor te ha rescatado y ahora eres un santo y fiel, no por tus propios méritos, vamos a leer Efesios 2:8, por gracia sois salvos, sino eres santo y fiel porque Cristo te ha dado su justicia. Es un regalo inmerecido de gracia. Si ese es tu caso, entonces tú estás en Cristo Jesús. Y entonces esta carta es para ti, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Estos son los destinatarios o los receptores de la carta, si quieres llamarle. En un sentido inmediato, los receptores son todo creyente de Asia Menor, pero en un sentido más general, esto es para todo creyente. Por eso el Señor la preservó en su palabra, porque la necesitamos esta instrucción. Y luego tenemos el verso 2, que es el saludo, la salutación que Pablo les hace y les dice: gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Y no quiero pasar muy rápido esto, porque es muy interesante. El término que Pablo usa, gracia, en la mente de Pablo tiene un sentido muy específico. Nosotros a lo mejor, por nuestro contexto de iglesia, estamos más familiarizados con este texto, con esta palabra, perdón. Pero en el mundo no conocen muchas veces el término gracia. Si tú les dices a alguien, a un no creyente, oh, esto es una gracia del Señor, a lo mejor se le hace un signo de interrogación en la frente, ¿no? Como, ¿de qué me estás hablando, no? No es una palabra que se usa mucho en el vocabulario general, común, pero mi punto es, nosotros los cristianos, es una palabra que debería estar en la punta de nuestra lengua a diario. ¿Por qué? Porque tiene una connotación muy cercana con lo que somos. Somos creyentes, hemos sido salvos por gracia, Efesios 2:8. Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Efesios 2:8, un capítulo después, Pablo va a decir esto. Y lo que Pablo tiene en mente cuando dice gracia a vosotros, es que están experimentando la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. No hay mejor deseo para una persona. No le puedes desear algo mejor a alguien, ¿no? Cualquier cosa que le puedas desear en esta vida es temporal y pasajera. Y es perecedera, ¿no?
Deseo que te vaya muy bien, deseo que cumplas todos tus sueños, ¿no? A veces la gente, eso es lo mejor que le puedes desear a alguien, ¿no? Algo un gran deseo que tengo en mi corazón, deseo que todo te vaya muy bien, ¿no? Ese es el deseo. Y lo hacen con una buena motivación, entendemos eso, lo hacen motivados por amor genuino y sincero a alguien. Pero nosotros que conocemos más allá, por la Biblia, que ha traído luz a nuestra vida, podemos entender lo mejor que le podemos desear a alguien es que experimente la gracia de Dios en Cristo Jesús, porque eso va a transformar su vida presente y va a transformar toda su eternidad por los siglos de los siglos. Es lo mejor que le podemos desear a alguien, que esté en la gracia de Cristo Jesús, que esté viviendo en gracia, que solo experimentan aquellos que han sido alcanzados por Cristo. Gracia a vosotros es lo que Pablo les está deseando. Que estés experimentando la gracia hermosa y poderosa de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando vamos en la Biblia, realmente entendemos, todo es por gracia. La salvación es por gracia, tu obediencia es por gracia. La Biblia dice que Él preparó de antemano, no fui yo por si acaso, que Él preparó de antemano, era para despertarlos. Vamos a hacer eso más a menudo. No sé qué pasó. Nosotros, de nuevo, cuando pensamos en la gracia, empieza en la salvación, pero no está limitado a la salvación. La gracia tiene que ver también con cada paso que damos en Cristo. La Biblia dice que Él ha preparado buenas obras para que anduviésemos en ellas. ¿Qué significa? Usted está caminando como creyente, usted está amando su Biblia, está amando al Señor, está viendo una madurez en su vida. Esto es algo que el Señor preparó de antemano. Eso es algo que el Señor está haciendo en su vida. Es lo que la Biblia dice. Él produce en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Es un versículo. Santiago dice que Dios es el dador de todo lo bueno. Cuando hay algo bueno en su vida, ¿no? Cualquier cosa que está fuera. Su hijo cumplió años. Gracias, Señor. Es una gracia tuya que pueda gozarme con mi familia, ¿no? El Señor ha provisto lo que tu familia necesita. Gracias, Señor. No darlo por sentado. Es que yo trabajo duro para que mi familia tenga todo. No, un momento. ¿El aire de quién estás usando? ¿El sol de quién estás usando? ¿El agua de quién estás usando? Esa comida que está comiendo tu familia, ¿en qué piso se forjó? ¿No? En el suelo de Dios, con su sol, con su agua. ¿Quién está sosteniendo tu corazón para que lata y tus pulmones para que produzcan oxígeno a tu cuerpo? Bueno, Hebreos 1 y Colosenses 1 es muy claro. Es el Señor el que te sostiene. Él lo sostiene todo, cada átomo de este universo. Entonces, de nuevo, cuando lo ves así, entiendes, todo es por gracia. Todo es por gracia. No hay nada que tú tengas, nada bueno que tú tengas en tu vida que tú lo hayas ganado. Si vamos a la verdad, ¿no? Si vamos al fondo del asunto, ¿no? A veces los niños como que no entienden de dónde vienen las cosas, ¿no? Si tú le preguntas a un niño a lo mejor, oye, ¿de dónde viene el pan o la tortilla o los frijoles? Bueno, del supermercado, ¿no? Vienen del supermercado, vienen del súper. No entienden que hay un proceso detrás, no entienden cuánto trabajo hay detrás de eso, ni siquiera a veces entienden el costo de las cosas, ¿no? Entonces, no queremos ser niños nosotros, pensando, yo trabajé y por eso tengo comida en mi mesa. No, hay un Dios bueno detrás que produce todas las cosas, que te ha dado un trabajo, que te ha dado vida, que te ha dado capacidades, que te ha dado energía, fuerza y que ha dado recursos para que ese producto
sea útil y para que lo tengas en tu mesa. Hay toda una obra de Dios detrás. Y solo estamos hablando de una cosa, ¿no? Es un solo ejemplo, pero todo en tu vida es por gracia. Todo lo bueno es una gracia del Señor y debemos abrazarla y reconocerla. No quiero comparar, ya estoy terminando, pero no quiero sonar que estoy comparando al pastor MacArthur con Pablo, ni el pastor MacArthur es un apóstol, ni nada de eso. Pero a mí me llamó mucho la atención que en el funeral del pastor MacArthur, uno de sus hijos estaba explicando, ¿no?, cómo fueron sus últimos momentos y sus últimas palabras. Y está en internet, luego lo pueden ver. Pero el hijo decía que casi ya sin poder hablar, el pastor MacArthur estaba meditando acerca de la gracia. Y dice que dijo lo siguiente, lo anoté anoche, dice: la gracia se ha sobrepuesto a mi pecado y a mi malvado corazón. Dice, qué regalo la gracia. La gracia es el poder más grande porque puede quitar el pecado. Todo es por gracia. Todo es por gracia. De nuevo, en sus últimos momentos estaba reflexionando en lo inmerecedores que somos del favor de Dios, y debemos entender de nuevo, si somos aceptos en Cristo, si estamos bien con el Señor, es una gracia inmerecida. Es que el Señor nos ha amado cuando no lo merecíamos. La historia de Pablo es tu historia. Es tu historia. Tú estabas caminando lejos del Señor y el Señor te alcanzó. El Señor te interceptó. El Señor trajo el Evangelio a tu vida. Y tú puedes pensar, bueno, yo escuché y yo creí. Bueno, pero es como el niño que dice el pan viene del supermercado, ¿no? Cuando vas a la Biblia y tienes más luz de realmente lo que pasó, tú sabes, la Biblia dice, ninguno viene a mí si el Padre no lo trae, ¿no? La Biblia dice, otro versículo, me amáis a mí porque yo los amé primero, ¿no? Luego ves la imagen completa, ¿no? No es que yo busqué al Señor, es que Él me trajo a Él. Él me atrajo a sí mismo. Así que de nuevo, esta es la gracia que Pablo desea para todos. Gracia a vosotros, pero si te das cuenta en tu Biblia, gracia no está solo. Pablo dice gracia y paz. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de experimentar la gracia divina. La consecuencia, si has experimentado la gracia en Cristo Jesús, el resultado es tengo paz. Tengo paz. Tengo la paz que se experimenta de saber que estoy bien con el Señor. De saber que mi eternidad está segura en Cristo. Colosenses 3. ¿No? De saber que nada de lo que pasa en este mundo puede transformar o puede cambiar mi relación con Cristo. Romanos 9. De nuevo, el amor de Dios, que es inalcanzable, que no puedo huir de Él, que no puedo escapar de Él, que nadie me puede arrancar de su mano. Ese tipo de seguridad produce paz, ¿no? El mundo no conoce la paz, el mundo vive asustado, ¿no? ¿Qué pasará mañana? Y el periódico trajo esta otra noticia, y esta nueva ley que salió, y ahora, y los bancos, y los intereses, y no hay paz, ¿no? Hay dolor, hay temor. Pero cuando vivimos a la luz de la eternidad, todas esas cosas menguan, todas esas cosas decaen. Porque vivimos para una situación mucho más elevada y podemos experimentar la seguridad de que tenemos un gran Dios que es poderoso y que está en control de todas las cosas. Pablo termina diciendo que esta gracia y esta paz vienen de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y termino con esto. Si te das cuenta, Pablo está equiparando a Jesús con el Señor. En la cultura de Pablo, si Jesús no es Dios, esto sería sumamente ofensivo. Ponerlo a la altura del Dios y Padre,
Eso sería súper o muy ofensivo. Lo podrían haber linchado a Pablo, los judíos, por hacer eso. Pero Pablo lo hace en plena conciencia porque Pablo quiere comunicar eso, ¿no? Jesús es Dios y Él es nuestro Salvador. Eso es lo que necesitábamos. Un Salvador que sea plenamente hombre y plenamente Dios. Ese es el Salvador que yo necesito. Termino con esto. Plenamente hombre porque debe ser mi sustituto. Y plenamente Dios porque debe ser tan santo como Dios. Vamos a seguir estudiando Efesios, pero nos vamos a quedar ahí por hoy. Vamos a orar para terminar. Padre y Señor nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque ella nos instruye, porque ella nos guía, Señor, porque hay tanta luz en ella, Señor, para conocer tu voluntad, para saber lo que deseas de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder admirar tu palabra y sentir el gozo de conocerte, de poder apreciar, Señor, tus palabras como riquezas eternas, Señor. Poder gozarnos en tus promesas, aferrarnos a ellas, Señor. Que tu Espíritu produzca la fe necesaria para poder creerlas y vivirlas, Padre. Señor, te pido por este grupo, te pido por nuestros hermanos y te pido también por este nuevo inicio de esta carta, de tu palabra, Señor, que sea de tanta bendición en nuestras vidas, que produzca madurez, que produzca crecimiento en nosotros, que no seamos los mismos cuando terminemos de estudiar esta carta, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.